En esta videoclase vamos a ver cuáles son los bloques de estudio de la grafología empresarial y que, como venimos diciendo a lo largo de este pequeño curso de grafología empresarial y su introducción, están incluidos en nuestro curso experto universitario en grafología empresarial que impartimos en la Universidad a Distancia de Madrid. Estos son los bloques de estudio que contiene el curso y, por lo tanto, las necesidades de estudio que tiene que tener todo grafólogo profesional para el buen ejercicio de su labor. En primer lugar, hay que conocer el contexto, dónde vamos a trabajar, dónde trabaja el grafólogo de empresa. Bueno, normalmente el grafólogo de empresa es raro que esté dentro de la plantilla de la propia empresa, normalmente trabajamos como externos, pero sí que tenemos que tener mucha relación, sobre todo con el departamento de recursos humanos, porque vamos a estar constantemente en contacto con ellos. Por eso es importante de entrada conocer cuál es el contexto en el que va a intervenir el grafólogo y también conocer cómo se realizan los procesos de selección de personal, qué tipo de pruebas se realizan, cómo es la entrevista personal, porque aunque nosotros no vayamos a hacerlo, sí que va a formar parte de ese contexto en el que vamos a trabajar y es súper interesante conocerlo. En segundo lugar, el segundo bloque va a ser la base de morfología de la escritura, que es un poco el tronco del que parten los niveles avanzados y las especialidades de grafología. Es lo que llamamos grafología 1 o el primer grado en grafología. Aquí lo que se aprende es pues la base, la morfología de la escritura, los parámetros o órdenes grafológicos que se analizan en la escritura con sus distintas clasificaciones, que, como os he comentado anteriormente, tenéis en el curso gratuito de Introducción a la Grafología. Ahí tenéis un poquito la base de cómo trabajamos esa parte de análisis, de morfología de la escritura, la firma y la rúbrica, las letras reflejas y también los gestos tipo. Eso sería un poco la base que tiene que tener todo grafólogo. El segundo bloque de aprendizaje sería grafología 2 o el nivel avanzado o segundo grado en grafología. Ahí ya aprendemos a diseñar los distintos aspectos psicológicos de la personalidad, englobados en tres grandes bloques. Por un lado, la inteligencia, por otro lado, las facultades volitivas y por otro lado, los aspectos de carácter y temperamento. Lógicamente, dentro de este bloque de estudio ya aprendemos a redactar informes grafológicos, porque la labor final del grafólogo es emitir un informe grafológico por escrito al cliente particular o, en el caso que nos ocupa, a las empresas. Siempre tenemos que entregar un informe por escrito. El tercer bloque muy interesante de estudio sería la grafología aplicada a orientación profesional. Si os acordáis de lo que vimos en la clase anterior sobre las aplicaciones de la grafología, una de las principales aplicaciones dentro de la empresa es el diseño de planes de carrera y la orientación profesional de los trabajadores dentro de la empresa, y eso también podemos hacerlo por grafología. Otro bloque súper interesante y muy importante también es el proceso de selección de recursos humanos dentro de la empresa, que es lo que comentábamos en la clase anterior también, que puede ser de dos formas. En primer lugar sería el filtro inicial de candidaturas, sería ese descarte, esa criba de candidatos cuando llegan muchísimas candidaturas, y por otra parte estaría la evaluación del candidato a un puesto concreto, de un candidato que ya viene preseleccionado y nosotros nos limitamos pues, a hacerle un estudio de encaje o de ajuste al puesto concreto que la empresa está solicitando. En este bloque también estudiamos, por supuesto, los distintos tipos de talento. Algunos de ellos son el comercial, el administrativo, el talento social, el talento técnico, el talento creativo, el talento directivo. Todos estos vamos a ir aprendiendo cuáles son los rasgos grafológicos de cada uno de estos tipos de talento para luego poder perfilar y ir afinando mucho más cuando nos toque diseñar el profesiograma grafológico para un puesto concreto. Y por último, un bloque importantísimo que sería la grafoselección por competencias. En nuestro catálogo nosotros tenemos más de 40 competencias
que hemos diseñado nosotros y que os damos en este curso experto de la UDIMA, y también es importante que aprendáis vosotros mismos a diseñar cualquier competencia que os pidan. Yo he ido diseñando competencias y ampliando ese catálogo a medida que he ido trabajando con empresas y me han ido pidiendo competencias que a lo mejor yo no tenía diseñadas. Entonces es importante entender que ese catálogo o el que nos proporcione la empresa no son catálogos nunca cerrados, hay muchísimas competencias y yo muchas veces me sorprendo porque me piden algunas que me sorprenden, que ni me esperaba. Y lo importante es que aprendáis a diseñarlas, que aprendáis a diseñar cualquier tipo de competencia que os puedan pedir. En una clase más adelante veréis algún ejemplo que trabajaremos sobre algunas de las competencias más importantes, pero como os digo, hay muchísimas. Todas ellas las vais a poder aprender en nuestro curso y también os enseñaremos a diseñar otras. Por lo tanto, en resumen, los bloques más importantes de estudio dentro de la grafología empresarial sería el contexto, los procesos de selección y reclutamiento de candidatos, Grafología 1, que sería la base, Grafología 2, que sería el nivel avanzado donde también ya aprendemos a redactar informes grafológicos, Grafología aplicada a orientación profesional, donde también aprendemos los distintos perfiles profesionales y también el estudio de las motivaciones en la escritura, que es muy importante también. Luego estarían los procesos de selección y gestión de recursos humanos, donde también aprendéis a diseñar los profesiogramas grafológicos, y por último, como recapitulativo de todo, sería la grafoselección por competencias.